Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy jueves 4 de noviembre en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica en relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar también sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Hoy jueves 4 de noviembre nos acompaña el doctor Miguel Valdés Orriaga. Él es doctor y magíster en relaciones públicas, periodista, abogado, investigador y docente de posgrado. Ha presidido jurados de exámenes de licenciatura y grados de maestría y doctorado. Ha publicado capítulos de libros y artículos académicos en revistas indexadas nacionales e internacionales. El doctor Valdés hoy nos hablará sobre el aporte de la Academia Peruana a la doctrina de las relaciones públicas. Bienvenido, doctor Valdés, aquí a Café PR. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a usted más bien, doctora Marita Solórzano, por darme la oportunidad de compartir conocimientos con usted y con su audiencia especializada en relaciones públicas, comunicación institucional, comunicación corporativa, etcétera. Gracias, doctor. Yo le tengo que dar las gracias a usted y decirles a todas las personas que nos están viendo el día de hoy que sobre el doctor Valdés tengo tanto que decir. Es la segunda vez que nos visita aquí en Café PR. Él nos hizo el honor de ser nuestro primer invitado y ahora, ya casi hacia finales del año, para ir cerrando con broche de oro, vuelve a estar con nosotros. Esta vez para conversar sobre el aporte de la Academia Peruana a las relaciones públicas y, por supuesto, para que nos cuente sobre su propia producción académica. Como cada vez que lo escuchamos, creo que este Café PR servirá de referencia para muchas investigaciones en relaciones públicas, porque sí, las entrevistas y los webinars se pueden citar ahora que necesitamos tanto de referencias digitales. Doctor Valdés, para iniciar, me gustaría preguntarle ¿cuál es la importancia de contar con producción académica actualizada en relaciones públicas en nuestro país? La existencia de la producción académica es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí vemos antecedentes históricos, doctrinarios y conceptuales en relaciones públicas, vemos bases teóricas de relaciones públicas y de comunicación corporativa propiamente dicha, y nosotros consideramos que sin teoría no hay práctica, y viceversa, sin práctica no hay teoría. Yo creo que no debemos ir a los extremos, ¿no? En estos momentos hay, diríamos, una suerte de divergencia entre el practicante de relaciones públicas, es decir, el que practica las relaciones públicas aplicadas, el profesional, que no quiere saber nada de la teoría ni del ámbito académico, y de otro lado tenemos el ámbito académico, doctrinario, en donde está el relacionista público, el comunicador corporativo, y como que se aleja de la práctica profesional propiamente dicha. Yo creo que debe haber una mistura, una sinergia, no irnos a los extremos y ponernos en una posición intermedia entre lo que es la academia con sus aportes para la práctica. Ahora, la teoría nos enseña pues a preguntar, la teoría nos enseña a ordenarnos, la teoría nos enseña a ser más metodológico, y eso es lo que le falta de alguna manera al que ejerce las relaciones públicas y la comunicación corporativa en el campo mismo, ¿no? Yo creo que la intermediación, el punto de equilibrio, el punto medio, es fundamental. Y es muy importante la existencia de las bases teóricas, porque nos permite el pensamiento crítico y el análisis crítico propiamente dicho, para un mejor ejercicio profesional de las relaciones públicas, la comunicación corporativa y la comunicación institucional. Finalmente, doctor Valdés, los profesionales en relaciones públicas han sido formados o son formados en algún lugar, y es justamente a través de, es la academia quien se encarga de ello, ¿no?
y luego lo que van a poner en práctica una vez cuando se enfrenten a la casuística en las organizaciones a la que van a trabajar va a estar basado en todo lo que aprendieron, ¿no? Entonces, la formación, ¿no? La formación depende mucho de cómo se alimente, ¿no? En el transcurso de los años que se va formando el profesional con todo lo que pueda leer, ¿no? Todo lo que puede estudiar, todo lo que en realidad forme parte de, y todo lo que pueda practicar también, ¿no? Todo lo que involucra una formación académica completa en relaciones públicas. Doctor Valdés, ¿cómo ve el panorama en el Perú en cuanto a la producción académica en relaciones públicas? Digamos, en los últimos 3 años. Le digo en los últimos 3 años porque sabemos que un poquito para atrás hemos tenido publicaciones, producción científica académica en relaciones públicas, pero ahora en el contexto de la pandemia, muchos investigadores nos hemos tenido que volcar a los recursos digitales, por ejemplo, y, y a veces no encontramos porque no existe la producción, porque no estamos buscando bien. ¿Cómo ve este panorama, doctor? En primer lugar, yo creo que habría que ver la parte, la parte fundamental básica de las relaciones públicas y la comunicación corporativa. Yo creo que tenemos una fundamentación extraordinaria. Usted sabe que en el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú hemos presidido una comisión del estudio académico de las relaciones públicas y nos hemos encontrado con una realidad interesante en el sentido de que las relaciones públicas y sus denominaciones afines, comunicación corporativa, comunicación institucional, comunicación organizacional, DIRCOM, etcétera, la vemos con un fuerte énfasis, una fuerte presencia en todas las currículas, en todos los sílabus, en todos los planes de estudios de todas las escuelas de ciencias de la comunicación en el Perú. Hemos identificado como 350, 380 cursos de relaciones públicas, de comunicación corporativa y afines. Yo creo que eso es fundamental. Ahí tenemos una base teórica muy interesante. Y eso, usted sabe que esto se deriva ya en títulos profesionales de licenciatura en ciencias de la comunicación o de relaciones públicas, y tenemos también los grados académicos de maestría de relaciones públicas, doctorados de relaciones públicas y afines. De manera que hay una base interesante. Ahora, la producción per se propiamente dicha de relaciones públicas en materia científica, en materia teórica, al menos en lo que es el Perú, es prácticamente nula. Es decir, no tenemos, por ejemplo, libros considerablemente teóricos en cuanto a relaciones públicas, desde los libros que nos dejara el doctor Emilio Solórzano, ¿no? Con sus relaciones públicas superiores, una nueva pedagogía, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí no hemos visto teoría pura, teoría básica en materia de relaciones públicas. Sí ha habido un viraje, usted lo ha referido en cuanto a la pandemia. Yo creo que eso también nos ha hecho reflexionar y nos ha dado también espacios de investigación, y de manera que se ha estado investigando. Tenemos el caso, por ejemplo, del profesor Varela, que está en los Estados Unidos, pero lo que le decía, ¿no? Es decir, la tesis convertida en libro, ¿no? En un producto académico. Es decir, la tesis se publica ahora felizmente por disposición de SUNEDU en los repositorios de las universidades, pero eso no basta. O sea, hay que convertir esas investigaciones, esas tesis en investigaciones, en artículos científicos. Y eso yo creo que tenemos una beta en el Perú. O sea, tenemos una beta. Yo creo que se está despertando ya. Ya existe la conversión de la tesis propiamente dicha en artículos científicos. Incluso
En algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, se está exigiendo que para los efectos de obtener el grado académico de maestro o de doctor, hay que publicar un artículo científico que tenga que ver con el trabajo de investigación, con la tesis propiamente dicha. Entonces, en resumen, en cuanto a teoría básica, no hay, pero se ve la emergencia de artículos científicos publicadas en bases de datos reconocidas, indizadas. Digamos entonces que el panorama es positivo porque veíamos el vacío, ¿no? Veíamos el vacío, pero ahora el contexto de la pandemia está permitiendo que se publiquen las tesis en los repositorios y ojalá los autores, los investigadores de estas tesis puedan animarse a convertirlos en artículos científicos. De hecho, también he escuchado que ya en el Perú algunas universidades del sector público, por ejemplo, están solicitando como requisito para la obtención de los grados. Entonces, eso es alentador porque nos va a nutrir, ¿no? Va a nutrir a la academia con realmente mucha información y mucha investigación que tanto nos hace falta. Doctor Valdés, hemos visto en los últimos años que usted se ha dedicado a la producción científica de doctrina en relaciones públicas, a veces un poco controversial, ¿no? Y me parece súper interesante. ¿Cuál ha sido su motivación y cuál es su principal fuente de inspiración para escoger los temas de sus publicaciones? Ya que vemos pues desde publicaciones basadas en novelas reconocidas, de autores reconocidos, y también en la casuística, ¿no? Muy vinculada a la opinión pública. Cuéntenos, doctor, por favor. Bueno, yo diría ya la experiencia. La experiencia, estoy en el ejercicio de las relaciones públicas desde los 80, cuando comencé a trabajar en la oficina de prensa de la Cámara de Diputados y del Congreso de la República. Así se llamaba cuando el Congreso era bicameral. Entonces, mis orígenes son esos, vinculados, o sea, las relaciones públicas al periodismo. Incluso mi primer contrato y nombramiento en el Congreso de la República, me contrataron y nombraron como periodista de la oficina de prensa de la Cámara de Diputados y del Congreso de la República. O sea, la función del PR en aquella época era la función más que del agente de prensa, me ubicaría dentro del modelo de información pública. Entonces, eso me ha influenciado bastante. Además, en la práctica de las relaciones públicas, está pues vigente el paradigma simbólico e interpretativo de Grunig, ¿no? Que habla de la práctica unidireccional de las relaciones públicas, de la práctica del relacionamiento con los medios, y lo que dice usted del qué dirá la opinión pública, ¿no? De la marca, de la organización, y entonces como dependientes de la oficina de prensa, siempre nos exigía el presidente del Congreso de la República, posicionamiento en los medios, presencia en los medios, ¿no? En la creencia de que eso le iba a garantizar imagen y reputación. De repente en los 80 teníamos esa idea, pero hoy estamos totalmente convencidos que el vínculo de la organización con la opinión pública, y ahí está inserta las relaciones públicas, es una partecita, ¿no? De lo que significa la gestión estratégica y corporativa de las relaciones públicas. Pero esa partecita, esa ala de las relaciones públicas me influenció, ¿no? Me influenció de manera que tengo artículos académicos publicados en Argentina, publicados en Uruguay, que tienen que ver con el vínculo de las relaciones públicas con la opinión pública, incluso hasta con el derecho. Esa es más o menos, y esa es ahora yo diría, y es una recomendación a mis colegas también contemporáneos, ya que hemos tenido tanta experiencia, ahora lo que nos queda tras esa experiencia de 30, 40 años, sentarse a escribir, ¿no? Va a darle el basamento teórico correspondiente y
y aportar a la academia y a la casuística de las relaciones públicas. Definitivamente la práctica y nuestra experiencia profesional pues marcan el camino a seguir cuando queremos publicar algo o escribir algo, ¿no? Y es importante, como usted menciona, animarnos a volcar, a compartir, porque se requiere mucha casuística para principalmente darnos cuenta, que el profesional se dé cuenta, todos nos demos cuenta que no son situaciones nuevas, sino que ya se ha vivido eso antes, ¿no? Como en todo, ¿no? Como en todo, la historia, ¿no? Conocer la historia a través de lo que pueda compartir cada profesional de las relaciones públicas. Doctor Valdés, ¿cuáles son sus publicaciones, esas publicaciones en los últimos, que ha realizado en los últimos 3 años y en qué temas se centran? A mí me parece muy rico leerlo cada vez que leo un artículo suyo porque pues encontramos la experiencia y la mirada del relacionista público, pero también la mirada del periodista, porque usted también es periodista, pero le sumamos la mirada del abogado, ¿no? Sí, Entonces, claro. siendo el relacionista público, ¿no? Un órgano asesor y la oficina legal, también un órgano asesor, pero con funciones diferentes, ¿no? A veces tan difíciles de compatibilizar, ¿no? Leerlo con esas miradas, leer esas miradas particularmente, a mí me enriquece muchísimo porque además tenemos la certeza de que lo que nos está sugiriendo, ¿no? No está entrando en contradicción con la norma jurídica, ¿no? Claro, claro, claro. Bien, sí, bien, bien interesante. Hice una sinergia entre las relaciones públicas, el periodismo y el derecho, por ejemplo, en una de mis primeras publicaciones internacionales, cuando publiqué en la revista Hologramática de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Entonces yo siempre leía antes la palabra litigios PR, que era más o menos una corriente americana. Los americanos en todo están metidos, ¿no? Entonces litigio, pero ¿qué es litigar? O sea, litigar es pelear judicialmente, ¿no? Entonces, la idea que venden los americanos es que se puede hacer relaciones públicas, en pleno litigio, en pleno proceso judicial. Ah, entonces esto qué bueno, ¿no? Nosotros tenemos dentro de la base doctrinaria de la latinoamericana de relaciones públicas, nosotros hablamos de administrar la controversia, ¿no es cierto? Uno, de administrar el conflicto y de gestionar la crisis. ¿No? Y la idea que vendemos nosotros es no llegar a esa punta del iceberg, o sea, no llegar a la crisis, ¿no? Gestionar la administración de la controversia no requiere de prensa, ni de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque recién viene la quejita, ¿no? Recién viene el cuestionamiento. Y eso hay que administrar. Y si eso no se administra, se convierte en conflicto. ¿Y qué es lo conflicto? En el conflicto ya hay contención, ya hay pelea, ya hay sangre, ya hay enfrentamiento, ya hay piedra, ¿no? Y si eso se agudiza, ya viene la crisis y ya vienen los procesos judiciales. Pero las relaciones públicas participan en todas las fases, ¿no es cierto? Controversia, conflicto, crisis. Entonces, y litigios PR, ahí el proceso judicial. Ahora, recomiendo a todas las organizaciones, los relacionistas públicos y los comunicadores corporativos evitar a toda costa que nuestros problemas de controversia y de conflicto lleguen a procesos. ¿Por qué? Porque un proceso judicial es vitrina para los medios masivos de comunicación. Pero dicen los americanos que podemos gestionar también. Perfecto, y sobre eso escribí litigios PR y relaciones públicas. ¿Qué es litigios PR? Es la gestión de las relaciones públicas en plenos procesos judiciales, ¿no? Es decir, hay un linchamiento mediático en contra de nuestro líder, en contra de nuestra marca, a veces los calumnian, los injurian y los difaman, de manera que nosotros podemos entrar a tallar ahí defendiendo a nuestra marca, ¿no? Entonces me pongo en la posición de abogado
Y yo, bueno, digo en clase, digo en los artículos que el relacionista público o el comunicador corporativo es un abogado. Y este abogado, por ejemplo, el abogado que litiga le dice a su cliente, confiésate y dime, asesinaste, dime, robaste, tiene que confesarle la verdad y en función a esa verdad éticamente defender. Entonces le vamos a decir, te voy a defender, pero ojo, eres culpable y vamos a mitigar, ¿no?, la sanción. Lo mismo en materia de relaciones públicas. El líder de la organización tiene que confesarse y decirle, ¿soy culpable o no soy culpable? Entonces, depende de lo que me diga, entonces ponemos la estrategia. La estrategia de Wilco, por ejemplo, a la estrategia defensiva o la estrategia acomodaticia, ¿no es cierto? Si me dice, no tengo la culpa, me han calumniado, me han injuriado, la estrategia de Wilco, la defensiva, y lo defendemos con uñas y dientes, en el sentido del derecho, obviamente, en el sentido mediático, ¿no es cierto?, para contrarrestar a las fake news. Si me dice, sí soy culpable, mi organización es culpable, como han habido grandes casos. Por ejemplo, en el caso de Volkswagen, que lo narro en este artículo en la revista de la Universidad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora. Volkswagen una interesante estrategia, ¿no? Y utilicé un instrumento de Cobbs y Holliday para medir las respuestas que dio en 13 comunicados en 2 años Volkswagen. Y bien interesante, prácticamente se puso del lado de Wilco, que en el sentido de que asumió totalmente la responsabilidad y sus 13 comunicados estaban en esa línea, o sea, no daban margen para, para tapar, por ejemplo, a los culpables de la emisión de gases de Volkswagen, ¿no? Incluso decían en un comunicado que ellos contrataron abogados como fiscales para que internamente ¿qué va a hacer una organización eso, no? Internamente investiguen y se encuentran los responsables, ponerlos a disposición de la justicia. Y eso hicieron, ¿no? Entonces, la reputación que tenía Volkswagen, más esta gestión de relaciones públicas acomodaticias, responsables, de autocrítica, prácticamente le salva, ¿no?, de mellar su imagen. Entonces, ahí hay un vínculo bien interesante entre lo que es el derecho, el periodismo, las relaciones públicas. Ese es un primero. Después hay uno, me fascinó el libro Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa. Las 15 primeras páginas del libro de Premio Nobel de Literatura lo dedica a las relaciones públicas y lo dedica al padre de las relaciones públicas, Edward Bernays Freud, ¿no?, sobrino de Sigmund Freud, y lo describe de tal manera que lo cuestiona duramente Mario Vargas Llosa a Bernays, ¿no?, utilizando su pluma sabrosa. Pero dentro de todos esos cuestionamientos, rescaté ahí que dijo Mario Vargas Llosa que gracias a Bernays existe la industria de las relaciones públicas, con sus bemoles, con sus problemas, pero con una fundamentación sociológica, antropológica y política, ¿no? Ahora, y hay que decirlo también, ¿no? Lo habíamos conversado también, profesora, cuando dictamos el curso Historia de las Relaciones Públicas, y cuando estábamos diseñando la malla curricular, dijimos, hay que decir la verdad, ¿no? Las relaciones públicas como el derecho, la medicina, el periodismo, pueden ser las más nobles de las disciplinas, pero también las más viles, ¿no? Entonces, la historia hay que contarla, y hemos contado casos objetivos éticos de relaciones públicas y los casos no éticos, como el caso que narra Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa le atribuye a Bernays de hacer una campaña en 1945 en contra del gobierno de Guatemala, del presidente Jacobo Arbenz. El presidente de esta república era un presidente de derecha, o sea, era un presidente liberal, que justamente a la United Fruit Company, la empresa bananera, le estaba cerrando pues el paso porque era abusiva esta empresa y simplemente le estaba poniendo impuestos. Y esta empresa lo contrata a Bernays y Bernays lo asesora de mala manera.
¿no? Lo asesora desde el punto de vista político y le atribuye el mote de comunista. Imagínense, en plena Guerra Fría, ¿no? Entonces persuade a la opinión pública, persuade al Estado americano y persuade a la CIA de que este gobierno era comunista. Y prácticamente se derribó desde la industria de las relaciones públicas en contacto con los medios masivos de comunicación, hizo public affair, hizo lobby, hizo el modelo agente de prensa, recurrió al modelo asimétrico bidireccional y desde las relaciones públicas hicieron trizas a un sistema democrático y que alteró pues el equilibrio político en la región, ¿no? Entonces mire el poder cuando se usa de mala manera. Felizmente Bernays evoluciona hacia la simetría en materia de relaciones públicas y después tiene casos ya de entendimiento mutuo. Así que hay unos casos apasionantes en materia de relaciones públicas que los volqué, los escribí y le di la base teórica que corresponde. Y nos queda pendiente uno que tiene que ver con la diversidad cultural. Doctor Valdés, ¿puede contar un poquito sobre ese? Claro, ese es un artículo y las normas APA lo permite. Las normas APA 6, APA 7, que es un libro, es un artículo de revisión de literatura para ver el estado del arte de la teoría relacional de relaciones públicas, de la función relacional. Yo ya tenía la experiencia en mi tesis doctoral que profundicé en las 3 funciones de relaciones públicas, ¿no? Función comunicacional, función relacional y función sinérgica, ¿no? Pero siempre se habla de la función comunicacional, nada más. Y la función sinérgica es la función administrativa que hace posible que haya la función relacional y la función comunicacional. Pero la función relacional está, usted sabe, un poco al margen la tienen, ¿no? Porque a las grandes consultoras en relaciones públicas le exigen presencia en los medios, le exigen presencia en redes, pero se descuidan de la construcción de relaciones, ¿no? El mismo Paul Capriotti en uno de sus libros dice de que hay que mapear públicos en función a la calidad de las relaciones, ¿no? Más o menos en la línea de la teoría situacional de Grünig, de los públicos. Entonces, yo quise ver cómo esto de la teoría relacional estaba presente en los estudios de la comunicación intercultural. Y la gran mayoría de autores que definen a la comunicación intercultural mencionan el factor relacional como la antesala del proceso comunicacional. Un poco lo que decía el doctor Solórzano en su histórico artículo, este artículo de la legitimación de la acción relacional, que lo publica en el año 2000, me parece, dentro de la primera revista científica de Alacaur, ¿no? Entonces encontré una fuerte presencia de la teoría relacional en artículos científicos que se habían escrito acerca de la comunicación intercultural. Entonces, veía que mucho se hablaba del diálogo, por ejemplo, ¿no? El diálogo implica, pues, vínculo, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de multiculturalidad. Las constituciones del mundo, incluso la Constitución del Perú habla, se debe garantizar la multiculturalidad, pero la multiculturalidad es teoría, porque ¿qué significa eso? Significa tolerar de que haya culturas diversas, pero eso no basta, o sea, eso no basta. Lo que falta es interculturalidad, y ahí está el factor relacional, interculturalidad. Entonces, eso, es decir, la convivencia, no basta la tolerancia, tolero al otro, pero no comparto, o sea, no me vinculo. Entonces, está el estereotipo y está el prejuicio ahí, ¿no? Entonces, la idea es que urge para Perú, urge para Latinoamérica, ¿no? Ya que hayan en el Perú, por ejemplo, políticas de interculturalidad. Y dentro de las políticas de interculturalidad está lo que es el diálogo y está lo que es la negociación.
Y ahí está el cuarto modelo de relaciones públicas del simétrico bidireccional. Y algunos hablan de un quinto modelo, ¿no? Un quinto modelo que es justamente de la negociación, para negociar intereses legítimos coincidentes entre las partes, ¿no? Es decir, así salgan con el ojo con sangre, pero de todas maneras hay intereses legítimos y no importa sobre eso llegar a consensos. Y es bien interesante. Eso se llama el modelo de la motivación mixta, ¿no? Es decir, ya estamos encontrados, estamos en litigio, pero no importa, pongamos sobre la mesa qué interés es legítimo. Por ejemplo, en el Perú, ya que el Perú viva pacíficamente, ya hay coincidencia, ¿no? Entonces hay que buscar los mecanismos. Entonces ahí vi una fuerte presencia del relacionamiento y del diálogo en todos los procesos de comunicación. Qué interesante, doctor Valdés, y como mencionaba al inicio de la entrevista, estoy segura que este café PR va a servirnos a muchos como fuente de referencia para poder nosotros también enriquecer nuestras investigaciones, ya que nos está dando también pequeñas dosis de teoría que nos hacen tanta falta. ¿Qué planes, doctor Valdés? ¿Qué planes hacia el futuro? Bueno, ¿qué planes seguir investigando? O sea, seguir investigando, seguir escalando en cuanto a publicación de artículos en bases científicas ya más exigentes, ¿no? Ya he escrito en ¿cómo se llama? En Redalix, en Cielo, pero la idea es seguir escribiendo y llegar a Scopus. Y ya eso nos va a permitir ingresar al escalafón de investigadores de Concitec, ¿no? Pero para eso se requiere bueno, de mucha disciplina, de mucha disciplina. Lo que pasa que, bueno, en el Perú es que hay que, a, lo que pasa es que paralelamente al trabajo que hacemos investigación. Lo que en otros países el docente hace investigación pura, ¿no? Y acá hay una recomendación a la academia, al sistema universitario, ¿no? Si van a contratar profesores para el ámbito de la investigación, que se concentren solamente en la investigación, ¿no? Que tenga sus años sabáticos también, ¿no? Pero que se dedique exclusivamente a eso y no cargarlos pues con decenas de horas y carga administrativa que obviamente no les va a dar los espacios para la investigación. Felizmente nosotros ya estamos un poco liberados de esas cargas de carácter administrativa y por eso que usted me ha visto con producción académica todo el 2020 y el 2021. Y bueno, y en esa línea voy a seguir y siempre enseñando relaciones públicas, comunicación corporativa en posgrados, como lo venimos haciendo. Y con Valdés Asesorías. Claro, con Valdés Asesoría es bien interesante. Estamos asesorando tesis de licenciatura, de maestrías, de doctorado, pero es un asesoramiento así sui generis. Es un asesoramiento tipo taller, es decir, con los alumnos, con los asesorados, obviamente, avanzamos, ¿no? Para que ellos mismos sepan identificar las bases teóricas, sepan qué material debe ir a antecedentes de investigación. Ahí mismo, en el mismo taller, les indicamos, listo, terminaste con antecedentes de investigación, ahora vamos a las bases teóricas, que es distinto. Mire esta base teórica, ahí está tu variable, identifica tu variable, listo, conceptualízala, ya, listo. Mire, este autor ahora está definiendo, ahí están tus indicadores, listo, ya te está saliendo tu matriz de consistencia, perfecto, ahora vamos a operacionalizar. Entonces es un tema bien apasionante, bien interesante. Un lujo realmente, doctor Valdés, y estamos seguros que usted tiene la disciplina suficiente y ahora tiene el tiempo suficiente para poder seguir regalándonos muchas más producciones científicas, académicas en el ámbito de las relaciones públicas y de esa manera, pues, todos podamos contar con más información
para poder enriquecer también nuestras investigaciones. Muchas gracias, doctor Valdés, por compartir su experiencia con nosotros. Sin duda, todo lo que nos ha comentado nos va a ser de mucha utilidad, tanto a profesionales como a académicos de las relaciones públicas y de la comunicación corporativa. Gracias, profesora. Le reitero las gracias por la oportunidad de compartir conocimiento con ustedes y, bueno, tomar en contacto con su audiencia exigente, selectiva, y espero satisfacer sus expectativas con esta nueva convocatoria que me ha hecho. Y que sigan los éxitos con Café PR, que veo que ya está dando sus pasos internacionales. Gracias a usted, doctor Valdés, y así, poco a poco, con la ayuda de profesionales reconocidos como usted, vamos avanzando hacia donde la vida y Dios nos destine. Gracias, doctor Valdés. Y Listo. todos los relacionistas públicos que nos están viendo, no dejen ese pendiente. Hay mucho por compartir. Anímense a escribir, a producir. Nos hace muchísima falta. Debemos seguir creciendo como profesión, seguir desarrollándonos. Hay que animarnos todos porque este camino de reposicionar las relaciones públicas no lo vamos a hacer solamente el doctor Valdés, la doctora Marita Solórzano y otros reconocidos académicos y profesionales que nos van acompañando en cada Café PR, ¿no? Porque tenemos academia, tenemos práctica, tenemos realmente una labor que debemos realizar. Por eso que invitamos también a otros profesionales para que nos hablen de tendencias, de habilidades blandas. Tuvimos la semana pasada al magíster Joseph Navarro, que aportó con tanto, pero este trabajo no es de unos pocos, es de todos los profesionales, así es que no hay que dudar, no hay que tener miedo, hay que arriesgar y en el camino todos nos apoyamos y vamos aprendiendo. Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorzanocapacitacion.com y la fanpage de Marita Solórzano Castro. Nuevamente un agradecimiento a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR, y a ustedes que jueves a jueves nos siguen incansablemente y que nos animan a continuar en este camino de reposicionar las relaciones públicas y de dar a conocer cuáles son sus verdaderos campos de acción. Les deseo miles de bendiciones, mucha salud y nos vemos el próximo jueves, si Dios así lo permite. Chao.